El silencio no es vacío, es cuando todo deja de distorsionarse. Hay momentos en los que todo se apaga. No hay ruido, no hay opinión, no hay interferencia. Y eso incomoda. Porque sin ruido no hay distracción. Sin distracción todo queda más claro. Pero no se trata de eso. Porque tal vez no es lo que parece. Tal vez ese silencio no es ausencia. Es el punto donde ya no hay nada que oculte lo que realmente está ahí. Y eso cambia todo. Porque el ruido protege, llena, disfraza, permite no mirar directo. Pero cuando desaparece, no queda filtro. No quedó vacío, quedó claridad. Y eso pesa distinto. Porque la claridad no suaviza, no adorna, no interpreta, solo muestra. Y lo que muestra no siempre es cómodo. Y ahí uno intenta llenar el silencio. Con pensamientos, con actividad, con cualquier cosa que vuelva a generar movimiento. Pero no se llena igual. Porque no es un espacio para llenar. Es un espacio para ver. Y no es solo eso, porque tal vez no es lo que parece. Tal vez no estás incómodo por el silencio. Estás incómodo porque ya no hay ruido que sostenga la forma en que estabas entendiendo las cosas. Y eso expone. Expone lo que antes estaba mezclado, confundido, distorsionado por voces, por opiniones, por interpretaciones externas. Y ahora no. Ahora todo está más directo, más limpio, más difícil de evitar. No cambió la realidad, desapareció la interferencia. Y eso redefine todo. Porque lo que antes parecía complejo, empieza a mostrar su forma real. No más simple, más precisa. Y esa precisión incomoda. Porque elimina excusas. Elimina dudas construidas. Elimina la posibilidad de seguir interpretando desde el ruido. Y ahí aparece otra capa, algo más silencioso aún. Como si ese silencio no fuera solo externo, sino interno. Como si algo dentro también se hubiera detenido. Y eso no es casual. Y no es solo eso, porque tal vez no es lo que parece. Tal vez ese silencio no llegó para darte paz. Llegó para quitar todo lo que estaba interfiriendo con lo que necesitabas ver. Y eso no siempre alivia. A veces confronta. Porque sin interferencia, lo que queda es lo que es. Sin mezcla. Sin ajuste. Sin narrativa que lo suavice. Y uno lo siente. No como pensamiento, como presencia. Y esa presencia no se discute, no se negocia, solo está. No desapareció el ruido, dejó de sostenerte. Y eso pesa distinto, porque implica que ya no puedes depender de él para no ver. Y eso cambia la posición, porque ya no estás reaccionando a lo que se escucha, estás frente a lo que hay. Y eso es otra cosa, más directa, más cruda, más real. Y no es solo eso, porque tal vez no es lo que parece. Tal vez no necesitas más información. Necesitas menos interferencia para ver con claridad lo que ya estaba ahí. Y eso redefine la búsqueda, porque deja de ser hacia afuera, se vuelve hacia adentro. No para encontrar algo nuevo, para ver sin distorsión lo que siempre estuvo. Y eso transforma. No el contenido, la forma en que lo percibes. Y cuando cambia la percepción, todo cambia. Aunque nada se haya movido, aunque nada haya sido modificado, el cambio no está en lo que ves, está en cómo lo ves. Y eso es irreversible. Porque una vez que algo se ve sin interferencia, ya no se puede volver a mirar igual. Y ahí, el silencio deja de ser incómodo.
No porque sea agradable, porque es claro. No es paz, es precisión. Y eso cambia todo. Porque la precisión no necesita confirmación, no necesita ruido, no necesita validación. Solo necesita que no haya interferencia. Y cuando eso ocurre, todo se ordena. No porque lo controles, porque deja de estar distorsionado. Y no es solo eso, porque tal vez no es lo que parece. Tal vez ese silencio no es un descanso. Es un punto donde algo más grande deja de ser cubierto por el ruido constante. Y eso se siente. No se explica. No se analiza. Se percibe. Como una capa más profunda, que siempre estuvo ahí, pero no podía ser reconocida mientras todo estaba lleno. Y ahora no. Ahora hay espacio. Y en ese espacio algo aparece. No nuevo, no externo. Algo que ya estaba, pero no tenía forma de mostrarse. Y eso redefine todo. Porque ya no estás buscando claridad. Estás en ella. Aunque incómode. Aunque no sea suave. Aunque no sea lo que esperabas. Porque tal vez no es lo que parece. Tal vez el silencio no es la falta de algo. Es el momento exacto donde todo deja de ser interferido. Para que veas lo que siempre estuvo, sin ruido. Y eso todavía no se termina de revelar. Y eso todavía no se termina de revelar. Porque cuando el ruido se apaga, no aparece una respuesta inmediata. Aparece algo más incómodo. Una especie de desnudez. Como si todo quedara expuesto, sin capas, sin explicación rápida, sin una forma clara de sostenerlo. Y uno no está acostumbrado a eso. Está acostumbrado a interpretar, a reaccionar, a llenar los espacios con sentido. Pero aquí no hay con qué. Y eso incomoda. Pero no se trata de eso. Porque tal vez no es lo que parece. Tal vez no te falta claridad. Te falta costumbre de estar frente a ella sin intervenir. Y eso cambia la experiencia. Porque la intervención distorsiona. Ordena demasiado rápido. Da forma a algo que aún no estaba listo para ser definido. Y cuando no intervienes, lo que hay se muestra distinto, más lento, más profundo, más difícil de simplificar. No era confusión, era ruido constante. Y eso pesa distinto. Porque entonces entiendes que no necesitabas más respuestas. Necesitabas menos interferencia. Y esa diferencia transforma. No lo que aparece, cómo lo recibes. Y ahí algo se reorganiza. No como idea, como percepción. Empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. No porque no estuvieran, porque no había espacio. Todo estaba cubierto. Todo estaba mezclado. Todo estaba influido. Y ahora, no. Ahora lo que ves no está filtrado igual. Y eso es otra cosa. Más directa. Más incómoda, pero más real. Y no es solo eso. Porque tal vez no es lo que parece. Tal vez no estás en silencio. Estás en un punto donde por primera vez puedes percibir sin que algo más esté decidiendo por ti. Y eso expone. Expone lo que sientes, lo que piensas, lo que realmente está ahí, sin la intervención constante de estímulos externos. Y eso no siempre es agradable, pero es preciso. Y la precisión no necesita aprobación, no necesita validación, no necesita explicación inmediata. Solo necesita que no haya interferencia. Y cuando eso ocurre, algo cambia. No afuera, adentro. En cómo te posicionas frente a lo que percibes.
en cómo dejas de reaccionar automáticamente, en cómo empiezas a sostener lo que ves sin tener que modificarlo. Y ese sostener es distinto, no es pasivo, es consciente, es presencia sin distorsión. Y eso transforma. No porque aparezca algo nuevo, porque desaparece lo que distorsionaba. Y no es solo eso, porque tal vez no es lo que parece. Tal vez no necesitabas entender más. Necesitabas dejar de interpretar desde el ruido que nunca te dejaba ver con claridad. Y eso redefine todo, porque cambia la base, cambia el punto desde donde observas. Y ese punto influye en todo, en cómo interpretas, en cómo decides, en cómo reaccionas. Y cuando ese punto es más claro, todo lo demás se ajusta. No por esfuerzo, por coherencia. Y esa coherencia no se construye. Se revela cuando el ruido deja de interferir. Y ahí uno lo nota. No como conclusión, como sensación, como una certeza que no necesita ser explicada. Y eso es nuevo. Porque antes todo necesitaba sentido inmediato. Todo necesitaba ser nombrado. Todo necesitaba ser validado. Y ahora, no. Ahora basta con ver. Y ese ver, sin intervenir, sin distorsionar, sin llenar. Es otra forma de estar, más silenciosa, pero más exacta. Y en esa exactitud, todo cambia. No porque el mundo sea distinto, porque tú ya no lo estás leyendo desde el mismo lugar. Y eso redefine todo. No lo que pasa, lo que significa. Y cuando cambia el significado, cambia la experiencia. Y cuando cambia la experiencia, cambia tu forma de moverte dentro de ella. Sin ruido, sin interferencia, sin necesidad de llenar cada espacio. Y eso no es vacío. Es claridad, no es falta. Es ausencia de distorsión. Y esa ausencia es lo que permite ver, no más. Mejor. Y eso, una vez que ocurre, ya no se puede deshacer. Porque tal vez no es lo que parece. Tal vez el silencio no llegó para darte calma. Llegó para quitar todo lo que estaba alterando tu forma de ver. Hasta que lo único que quede sea lo que realmente está ahí. Sin mezcla, sin ruido, sin nada que lo cambie. Y eso apenas está empezando a mostrarse.